Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más, Psicología para Todos. Yo soy Alex Pop, psicólogo de profesión, apasionado por el crecimiento y desarrollo humano. Vamos a platicar hoy sobre un tema muy importante sobre la ansiedad y la depresión. Vamos a conocer qué es la ansiedad, qué es la depresión. Si yo tengo ansiedad y depresión, necesito tomar medicamentos. ¿Cómo saber si realmente es lo que yo tengo, ansiedad y depresión? Vamos a platicar todos esos temas que nos han preguntado mucho en las redes sociales. Pues sin más preámbulos, iniciamos. ¿Por qué hacemos siempre el mismo tipo de tarea? Vamos a platicar primero qué es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta emocional y fisiológica cuando nos sentimos amenazados. Esa amenaza puede ser real o puede ser imaginaria. Generalmente, vamos a poner, el miedo no es malo. El miedo lo necesitamos. El miedo nos ha ayudado a sobrevivir durante todos estos tiempos cuando hay una amenaza real. ¿Por qué? Porque prepara tu cuerpo para afrontar o evadir una amenaza. Si de repente te sientes amenazado, de manera instintiva tu cuerpo va a generar aceleración al ritmo cardíaco. ¿Para qué? Para bombear sangre, para preparar las extremidades, ya sea para correr o enfrentar el miedo. Entonces, todas esas sensaciones fisiológicas que sentimos de miedo es tu cuerpo preparándose para huir o enfrentar una amenaza real. Que eso sucede o eso es bueno cuando es real. Pero imaginemos qué pasa con la ansiedad. Generalmente esa amenaza es imaginaria, es algo que nosotros hemos ido creando. Por ejemplo, el miedo más común de los pacientes con ansiedad es la muerte. Que les pase algo a sus seres queridos. Entonces, imagínate que empiezas a pensar que te va a dar un infarto. Entonces, de repente, tu cuerpo, porque la mente, el pensamiento es muy poderoso. El pensamiento empieza a crear una situación que de imaginario lo va a pasar a real, lo va a sentir tu cuerpo, ¿sí? Pero no hay nada que fuera o que diga que realmente está sucediendo. Pero como tu mente empieza a pensar eso, tu cuerpo se empieza a generar una señal de alerta. Entonces imagina que esa señal de alerta, ¿qué va a hacer? Va a preparar tu cuerpo para una amenaza, para huir o enfrentar. Entonces empiezas a acelerar tu corazón, empiezas a ver ritmo cardíaco acelerado, ¿sí? Palpitaciones, sudoraciones. Todo eso va a hacer que tu cuerpo se está preparando. Pero nosotros que lo interpretamos, mayormente el paciente con ansiedad siente que realmente le va a dar un infarto por esos síntomas. Y es cuando acude al doctor porque siente que le está dando un infarto. Cuando al final llegan y le dicen no tienes nada, solo tienes ansiedad. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se preparó para algo. Entonces eso se va volviendo un círculo vicioso que de repente te vuelve a dar y ya luego empieza a ver la sensación de miedo que regresen esos pensamientos. Entonces, ¿te imaginas? En los síntomas dentro de la ansiedad son preocupaciones constantes, excesivas, ¿sí? Porque todos tenemos pensamientos, preocupaciones, pero eso es excesivo. Una anticipación negativa, todo va a estar mal, todo va a salir mal, me va a pasar esto, va a suceder esto con mis seres queridos. Dentro de los síntomas físicos está la palpitación, las sudoraciones, tensión muscular. Por eso muchas veces cuando dormimos y despertamos nos sentimos duros, tensos en la parte del cuello, en la parte de la mandíbula. Vamos a sentir esa tensión muscular porque durante el sueño se puso duro tu cuerpo. Entonces eso, ¿te imaginas? Un músculo tenso durante mucho tiempo, pues va a generar algunas y muchas molestias musculares. Tenemos dificultades para dormir porque estamos pensando lo mismo, entonces la amenaza se vuelve más real, ya que los síntomas de la ansiedad y de la depresión se agudizan más en la noche, cuando estamos solos, cuando está oscuro. Por eso los días festivos, domingos, nos sentimos con mucha ansiedad o mucha depresión. Por lo mismo, porque es en un momento donde está en un estado tranquilo, donde no hay nada, y la mente empieza a divagar rápidamente porque no está ocupada, ¿sí? Entonces por eso empieza a afectar rápidamente. Entonces esos pensamientos repetitivos, incontrolables, el miedo a perder el control o a quedar loco. Muchos pacientes siempre me reportan que de repente sienten que pueden hacerse daño o pueden hacer daño a un ser querido y eso les asusta y les da mucho miedo y me dicen, Alex, tengo miedo, estoy quedando loca, tengo miedo de perder el control, que yo haga daño a mis seres queridos o yo me haga daño.
Y eso también te genera una señal de alerta a tu cuerpo y genera y detona otra vez un cuadro de ansiedad, un cuadro de todos esos síntomas que hemos platicado. Otra de las cosas que suceden con las personas de ansiedad, evitan cualquier situación social o temida, ¿sí? Si realmente se sienten amenazados en el trabajo, se sienten amenazados en alguna situación, en algún evento, generalmente evitamos esta parte donde hay mucha gente, donde hay mucha cola, donde nos sentimos que hay mucho porque se reactiva esa alerta de amenaza. Volvemos a tener los síntomas. Por eso mucha gente podría tener esos síntomas de agorafobia, de claustrofobia. Puede tener síntomas porque realmente no lo considero como un trastorno como tal, sino como una respuesta a la ansiedad. Entonces, podríamos tener también otros rasgos de otros trastornos como la parte del hipocondriaco. Es decir, lees una enfermedad, escuchas una enfermedad y automáticamente piensas que tú lo tienes, ¿no? El TOC, trastorno obsesivo compulsivo, también vamos a tener algunos rasgos de tratar de tener todo limpio, en orden. Y esta parte, porque tratamos de controlar algo, de tener algo en control. Entonces, imagina esa parte, que tu cuerpo está batallando por un lado por tratar de controlar algo, pero tu mente desbaratando. Realmente la mente se vuelve pues enemigo de nuestro cuerpo, que empieza a hacer cosas. Y esto va sucediendo. Para que podamos decir que realmente tenemos ansiedad, tendría que tener por lo menos de 2 a 4 semanas con esos síntomas. Uno podría hacer un cuadro de ansiedad. Y mucha gente lo ha tenido durante mucho tiempo, ¿sí? ¿Qué sucede? Aparece de repente y desaparece. Aparece y desaparece. Por eso muchos pues se la van llevando a su vida. No van al médico, no van al psicólogo, se va sucediendo hasta que llega un momento que tienes un cuadro de ansiedad, un ataque de pánico, un colapso nervioso, porque va a ir de grados mayores, ¿sí? Al principio podría ser que hayas tenido un cuadrito de ansiedad, ¿sí? De repente una aceleración, no supiste, dices qué pasó, bueno, no se dio nada. Después empieza de ese cuadro de ansiedad, empieza un ataque de pánico, donde es mucho más fuerte los síntomas, ¿sí? La falta que te falta el aire, que sientes que te vas a desmayar, ¿sí? Y luego puede haber un colapso nervioso. Son cuando las personas se desconectan, tienen que, muchas veces ya son llevados a las urgencias porque hay una desesperación como tal, que sientes que literal te vas a morir, y ya estando allá te dicen, mira, no tienes nada, y es cuando tu cuerpo se empieza a calmar y vuelve a pasar lo mismo. Pero ¿qué sucede con las personas con ansiedad? Queda esa sensación también de miedo que te vuelva a pasar ese cuadro que tuviste. Entonces vuelve a suceder esa amenaza que te vuelva a pasar. La amenaza va a ser ahora que te vuelva a suceder lo que te pasó. Tu cuerpo se vuelve a preparar, se empieza otra vez a acomodar. Imagínate como un vaso de agua que empieza a caer una gota. Las amenazas van a ser unas gotitas que se van llenando hasta que reposa, y es cuando te da un cuadro de ansiedad, un ataque de pánico o una crisis nerviosa. Y eso es lo que va sucediendo con las personas con ansiedad, ¿sí? Y ahora, ¿qué es la depresión? La depresión no es estar triste, es sentirse un vacío profundo y sostenido, como que perdemos sentido a la vida. Una sensación de no tener fuerzas ni para lo cotidiano. Nuestro estado de ánimo baja, cae. Casi todos los días hay una pérdida de interés. Algo que me gustaba, ahora ya no lo disfruto, ya no siento placer por las actividades. Me siento fatigado constantemente, agotado, ¿sí? Tengo unas dificultades para concentrarme. A veces muchos pacientes me dicen, Alex, ya tengo problemas de memoria, todo se me olvida. Y no necesariamente, tanto en la ansiedad como en la depresión, no necesariamente es que tengamos problemas de memoria, sino que el primer proceso para tener un aprendizaje es la atención. Entonces, imagínate que nuestra atención, ¿dónde está? Exacto, en los pensamientos. Entonces, no hay atención. Estamos, pero no estamos. Como dicen por ahí, estamos idos. Entonces, tú estás presente físicamente, pero tu mente está en otro lado. Entonces, ¿qué sucede? Que estás pasando las cosas, pero no le estás prestando atención. Y si no hay atención, pues no hay concentración, no hay memoria. Entonces, pasan las cosas y no te das cuenta.
Por ejemplo, estás buscando una película, estás buscando una serie y de repente estás pensando en algo, termina la película, no la entendiste. Y no es que tengas problemas de concentración, no es que tengas problemas, perdón, no de concentración, de comprensión, no es que tengas problemas de memoria, sino que no hubo atención, por lo cual no te pudiste concentrar y no aprendiste o no comprendiste por la atención. Entonces, siempre hay una situación que se nos dificulta concentrarnos en eso, tanto en la ansiedad como en la depresión. Hay cambios de apetito, hay cambios de sueño también. Posiblemente en la depresión nos dé muchas ganas de dormir, siempre tengamos ganas de estar acostados, pero muchas veces no conciliamos el sueño, estamos pensando, o muchas veces sí podemos dormir, ¿sí? Hay una sensación de culpa, de debilidad, de desesperanza, sentir que todo está mal y va a terminar mal. Los pensamientos, lamentablemente, de quitarnos, de dañarnos, de autodañarnos, de hacer algo en contra de nosotros. Y eso va a hacer que también se dé de una manera constante. Es muy común que todos pasemos por situaciones de tristeza. ¿Cuál es la diferencia entre tristeza y depresión? Tristeza, hay una razón. Se te murió tu perro, perdiste un trabajo, se te murió un ser querido, perdiste en una pareja, ¿sí? Hay una situación real que detona esos síntomas. Generalmente es pasajero, eso es lo que nosotros le llamamos un duelo, es una pérdida, es pasajero, tiene un proceso en el cual vamos a pasar de manera natural, ¿sí? Y a veces necesitamos ayuda psicológica cuando no podemos pasar ese duelo, pero generalmente lo pasamos de manera natural. Ese es el duelo o la tristeza, porque es real. Digamos, hay algo por cual sí tienes que estar triste, es real, ¿sí? Y en la depresión no. En la depresión, muy probable, porque muchos en cuestión de depresión piensan que todo está mal, pero si lo analizan y lo ven, te das cuenta que todo está bien, tienen todo, están bien, ¿sí? La mente hace crear un escenario donde todo esté mal. Pero empiezas a darte cuenta que no hay una razón, no sabes por qué. O de repente hay esas fugas o esos picos emocionales de alegría, te sientes con todas las ganas, con todo el entusiasmo, y al ratito, ¡rum!, te cayó el ánimo. Y así te vas llevando. De igual manera, tienen que pasar un promedio de unas 2-4 semanas para que podamos decir que tenemos esos síntomas, esos rasgos de depresión. Y no es muy común que digamos, porque un día te sientes así, ya digamos que tenemos depresión. Entonces, eso es algo que constantemente igual nos va suscitando, nos va presentando en la vida cotidiana. Entonces, esta parte es de lo que tenemos de la ansiedad y la depresión. Ahora, ¿puedo tener las dos? Sí. Puedes tener las dos. Necesariamente no. Un promedio del 60% de las personas que tienen ansiedad tienen depresión. O si tienen depresión, tienen ansiedad. Sí, un 60%. No necesariamente tienes que tener las dos. Ahora, siempre va a prevalecer uno más. Y ahí va a tener mucho que ver la atención que se dé. La ansiedad es esa parte sobre el futuro, ¿no? Sobre algo va a pasar, algo malo va a suceder, lo cual me genera una amenaza y mi cuerpo se prepara. Esa amenaza que ha creado mi mente, esa es la ansiedad. Y la depresión es la sensación de ya no querer hacer nada. Ya le perdemos el gusto a las cosas, ya no nos interesa nada y estar viviendo así, deambulando. Te levantas, haces, llegas, te acuestas y tu círculo vicioso de todos los días. Te levantas, trabajas, llegas, te acuestas, duermes, lo mismo. Y se activa. Hay muchas cosas que más adelante vamos a platicar que podemos hacer para tratar la ansiedad y la depresión. Parece lo mismo, no es lo mismo, se trata de maneras, de la base la misma, necesitamos estar bien físicamente, pero también podrían ser muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, en la cuestión de la ansiedad, trabajamos mucho los pensamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que aprender de manera cognitivo-conductual cómo trabajar esos pensamientos para que no me sigan afectando. Y en la depresión tenemos que trabajar más sobre esa parte de buscar un sentido a las cosas, de ver qué parte emocional me está afectando, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo. Todo eso lo vamos a ir viendo, ¿sale? Ahorita vamos a entrar en más detalle de cómo trabajar o qué hacer tanto la ansiedad y la depresión. Siempre necesito medicamentos si tengo ansiedad o depresión. No necesariamente. Cuando la depresión o la ansiedad son leves, podemos trabajarlo de manera
con apoyo psicológico para salir de ese cuadro de ansiedad y depresión. Yo siempre digo que los medicamentos son como un salvavidas, ¿no? De repente estás en una piscina que está muy honda, vamos a poner los casos con depresión o ansiedad severa. Estás en una piscina donde no sabes nadar, te estás ahogando. Yo como psicólogo no te voy a enseñar a nadar porque te estás ahogando. Necesitas primero mantenerte a salvo, ¿sí? Mantenerte estable. Entonces, ¿qué hago? Entra el psiquiatra y te da un medicamento. El medicamento es el salvavidas, ¿sí? Que te va a mantener a flote, te va a mantener allá, estar bien. Y ahora el psicólogo es el que te va a enseñar a manejar, a nadar mientras tienes el salvavidas. Y cuando ya aprendas a nadar, pues puedes soltar el salvavidas. No confundamos las cosas. El psicólogo te apoya, te ayuda a todo ese proceso cognitivo-conductual y el psiquiatra en la parte médica. Claro, tanto el psiquiatra como el psicólogo pues estamos inmersos ya. Vamos a poner mi caso, yo llevo años tratando la ansiedad y depresión. No es mi área, no me corresponde, pero sí puedo opinar en algunas cosas sobre los tratamientos, pues ya que llevo años viéndole su función, su efecto, lo he estudiado para ver cómo va, ¿no? Tanto las personas cuando ya, en mi caso, yo siempre les digo, vamos a primero trabajar un poco de manera natural. Si vemos que los síntomas no avanzan, no aumentan, o en el caso, cuando es una depresión profunda, donde hay pues amenazas o situaciones que están atentando contra su vida, sí, allá definitivamente, en algunos casos, hay que ingresar a la persona para que no pueda lesionarse. Entonces, eso hay que dejarse una persona experta que pueda determinar si es leve, si es moderada, si es profunda, para que no podamos caer en ese error de decir o lamentarlo el día de mañana, ¿no? Entonces, sí es muy importante trabajar, pero también, ojo, los medicamentos no son la panacea. Hasta ahora no hay ningún medicamento que cure la ansiedad y la depresión, no hay ningún medicamento que quite el insomnio. Todos van a ir sobre los síntomas, ¿sí? Te van a quitar los síntomas. En cuestión para dormir, te va a hacer dormir a tu sistema nervioso, pero no es la solución. Entonces, siempre recomiendo que vaya de la mano la parte médica con la parte psicológica, o viceversa, la parte psicológica a veces vaya de la parte médica cuando es necesario. Si vamos directamente con el psiquiatra o vamos directamente, siempre lo he dicho, vas a salir con medicamentos. Te recomiendo que primero vayas con una persona que tenga años de experiencia en el tratamiento de la ansiedad y la depresión, que te pueda orientar, que te pueda sugerir, que te pueda dar un programa para que tú mismo pues te des cuenta si está funcionando o no. Y ya en el transcurso que vayan trabajando, pues lo vayan haciendo. Para mí, si lo podemos evitar los medicamentos, mejor. Yo siempre lo recomiendo como una alternativa final. Si ya hemos aplicado y hemos funcionado, o cuando son casos graves, yo digo, mira, tienes que ir a una consulta psiquiátrica para ver, te descarte, te confirma que tienes medicamentos. Entonces, no tomemos a la ligera. Lamentablemente, ¿cómo somos nosotros? Queremos soluciones rápidas, soluciones inmediatas, y queremos tomar medicamento que nos cure. No hay ningún medicamento que te va a curar. En la ansiedad y la depresión siempre se ha dicho eso, ¿no? Es que llegan pacientes asustados, me dicen, Alex, ¿se cura la ansiedad? Me dice, y le digo, no es que se cure. Para empezar, no es una enfermedad, no se va a curar. Digamos, la ansiedad es miedo, que tú lo creaste. Entonces, una vez tú controlando tus pensamientos, tu sistema nervioso que ya aprendió a responder automáticamente a tus pensamientos, te aseguro que lo vas a poder controlar, vas a estar bien. Pero el miedo no lo vamos a quitar. Y qué bueno que no se quita, ¿no? ¿Te imaginas? Tendríamos problemas más graves si no tener miedo. Entonces, realmente lo malo no es el miedo. Lo malo es que nosotros generamos ese miedo con nuestros pensamientos, en el cual se desborda, y eso es lo que nos va a dar esos ataques de ansiedad, ¿sí?
Y en tanto en la depresión, pues muchas veces, a veces, vas a poner un ejemplo, ¿no? Que en la depresión no te dices cuenta y empezaste pues a postergarte, tú mismo te fuiste dejando por cualquier situación. Trabajas, llegas a la casa, lo mismo, trabajas, llegas a la casa, lo mismo. Entonces eso va a llevar a una situación que de repente pues ya no le encuentras sentido a nada. Entonces tomas el medicamento, te sientes bien, pero sigues haciendo lo mismo, que al final te va a regresar lo mismo. Pero ¿qué va a suceder si de repente vas al psicólogo y te dice, bueno, pues vamos a ver qué hobbies, qué te gusta, buscar un sentido en la vida? Te recomiendo a Eric Fromm, El hombre busca un sentido de Víctor Frank, para que lea sobre de cómo buscar un sentido a las cosas. Y eso lo trabajo mucho con mis pacientes con depresión, de que entiendan que a veces están buscando algo externo que le dé sentido a su vida. Y de acuerdo al libro del hombre en busca de un sentido, ves cómo nosotros le damos sentido a las cosas. Entonces, ¿qué tan importante es eso, no? De tú buscar un sentido a lo que estás haciendo. Y cuando perdemos ese sentido, muy probable que caigamos en depresión. Entonces, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Hay medicamentos muy limitados, tanto para la ansiedad y para la depresión. ¿Sí? La ansiedad hay medicamentos que van directo al sistema para calmarlo, y la depresión pues van para estimularlo, para captar los neurotransmisores, porque pues sabemos que la depresión pues es una deficiencia de los neurotransmisores que hace que te dé esos bajones. Entonces los medicamentos van a ayudar a regular esa percepción de esos neurotransmisores para que nos sintamos bien. Pero también podemos hacerlo de manera natural, que eso para mí es lo mejor. Entonces, no hay ningún medicamento que cure, no hay ningún medicamento que quite, ¿sí? Todo va a ayudar y va a ir directamente a los síntomas. Por eso, ojo, por favor, no sé que es más fácil tomar una pastillita, pero si seguimos nuestra rutina de lo mismo, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Entonces tenemos que cambiar muchos hábitos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para no regresar tanto en la ansiedad como en la depresión. Pero eso es un trabajo constante, no es fácil, porque te imaginas, todo ya es automático, ¿sí? Entonces eso va suscitando a que se dé. Y también, ojo, si decides tomar medicamentos, ya fuiste con el psiquiatra, no automedicarse, ya fuiste con el psiquiatra y te dio unos medicamentos que generalmente los psiquiatras particulares van a empezar los medicamentos con primera línea, ¿sí? ¿Cuáles son la primera línea? Son los que no necesitas receta médica, ¿sí? Sertralina, hay otros medicamentos que te van a dar para que tú no puedas sin receta. Vas a la farmacia y te venden esos medicamentos. Ahora, luego, debido al tiempo, el uso, no hay una respuesta o tu cuerpo se va adaptando, pasas a medicamentos ya de segunda línea o tercera línea donde sí se requieren receta médica. Si vas directamente a un seguro, a un parte del gobierno, a cuestiones que sean del gobierno, generalmente tú vas directo a un medicamento ya de segunda o tercera línea, que ya son medicamentos ya controlados. No lo recomiendo mucho, ¿sí? Empecemos por una primera línea para que luego vayamos viendo cómo va respondiendo nuestro cuerpo. Pero ojo, si has decidido entrar a esa parte, hay que tener mucha seriedad, porque los medicamentos, pues esos medicamentos van a ir directo al sistema nervioso. Entonces, imagínate que de repente, un día lo tomes, un día no lo tomes, lo mezcles con alcohol, entonces como que te subiendo y apagando el break, ¿no? Te subiendo y apagando, pues va a ser corto, va a acelerarlo. Entonces, si vas a tomar los medicamentos, sé disciplinado, tómalo como te dicen hasta que termine el proceso. Muchos medicamentos generan un tipo de abstinencia cuando dejas de tomar, otros medicamentos generan un poco de dependencia, algunos generan mucha dependencia. Entonces, si no lo tomamos de la mano de una persona experta,
Entonces podemos cometer muchos errores, quitarnos de golpe, que de repente, ya me siento bien, dejo de tomar y boom, vuelves a tener un bajón. Entonces, si le vas a meter los medicamentos, mira, hazlo bien, ¿sí? Aunque ya te sientas bien, termina el proceso, termina todo, porque si no, vas a regresar a lo mismo. Y muchos pacientes le ha pasado. Si yo tuve tal cuadro de ansiedad, tuve cuadro de depresión, ¿y qué hice? Fui al doctor y me dieron medicamentos y los dejé de tomar. Entonces, ojo, por favor, si tú decides, está bien, pero nomás sé disciplinado, haz bien las cosas. Bueno, amigos y amigas, fue todo por el programa de hoy. Vamos a tener más programas, vamos a trabajar mucho la parte de la ansiedad y la depresión, cómo tratarla, ¿sí? Cuáles son las técnicas que funcionan. Voy a platicar sobre mi programa, que juntos trabajemos tanto la ansiedad y la depresión. Pero algo muy importante que quiero que te vayas con el día de hoy, que es que no hay soluciones mágicas. Siempre en mis redes sociales, siempre me están pidiendo qué puedo hacer, qué puedo hacer. Les mando videos y siempre regresan a lo mismo. Tengo grupos de autoayuda donde siempre están tratando y veo que la gente está buscando soluciones mágicas, soluciones rápidas. No hay. Y la persona que te lo diga te está mintiendo. No hay. Los 20 años que llevo atendiendo la ansiedad y la depresión, la he comprendido bastante, la he estudiado bastante. Y sí se puede vivir sin ansiedad si comprendes muy bien qué es la ansiedad, que hoy con este podcast entendimos qué es la ansiedad y qué es la depresión. La podemos vivir bien con esto, pero tenemos que cambiar nuestros hábitos. No va a haber mejora si no cambiamos nuestros hábitos. Y los hábitos pues tienen que ser hábitos correctos para que podamos estar mejor. Y cuando es el conjunto de todo, que lo que comemos, lo que tomamos y lo que pensamos, mire, va a haber un éxito. Pero si solo cambias una cosa, no va a ser suficiente. Va a ser bueno, pero no va a ser suficiente. Bueno, pues cualquier cosa, cualquier situación, déjenlo en los comentarios, con mucho gusto lo voy a leer. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, dejen comentarios, suscríbanse al canal, por favor, para que podamos llegar a más gente. Compartan a las personas que estén pasando con ansiedad y depresión. Yo soy muy comprometido con esos dos temas. Saco tiempo para poder trabajar sobre la ansiedad y la depresión, porque es uno de los trastornos más cálidos. Los que hemos pasado por ansiedad y depresión sabemos que son de las cosas más feas, muy, muy feas que puede pasar, ¿sí? Entonces, ánimo, se puede, sí se puede hacer, pero vamos a hacerlo bien, ¿sale? Sígame y nos vemos en el siguiente podcast. Psicología para Todos. Elévate. ¿Por qué hacemos siempre el mismo tipo de